Cerquita de ti está Abba Padre.
telaraña en los ojos y en el corazón. Y en el sueño estaba Julián. Y yo le digo: Julián, nada pasa, tienen mucha telaraña, hay muchas heridas. Y Julián me decía: el Señor dice que adoren más de lo posible. Y yo le decía: Señor, ¿cómo es adorar más de lo posible? Y el Señor me decía: adorar más de lo posible a papá es adorar más allá de aquello que te marcó. Es querer, es permitirte adorar más allá de aquello, de aquella palabra que te rechazó, que te marcó, aquella acción que te rechazó, aquella irresponsabilidad que te impidió hacer alguna cosa, lograr alguna cosa en el pasado, en tu niñez. Es adorar más allá de aquellos recuerdos donde papá no estuvo en la escuela. Es adorar más allá de aquellos recuerdos cuando quisiste pedirle la bendición a un papá que nunca estuvo. Es adorar más allá. Es adorar más allá de aquello que está emocionalmente anclado y que muchas veces obstaculiza ser a papá. Que muchas veces vemos a Dios Alfa, a Dios Omega, a Dios que sana, a Dios que restaura, a Dios que liberta. Pero cuando necesitamos ver a papá, cuando necesitamos ver a papá, hay una barrera. Por eso les digo que cuando adoren y digan papá, cuando adoren y digan papá, visualícense cerca de papá, porque papá está aquí, porque papá está aquí, porque tú eres un hijo, porque Él ya ha dicho que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que no eres huérfano, no eres rechazado, no eres el hijo de mamá, no eres la hija de mamá, no eres la hija de un padrastro, eres la hija, eres el hijo del Padre Celestial, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que te tomó como hijo, que te tomó como hija, y hoy puedes clamar, hoy con libertad puedes clamar, Abba Padre, hoy confiadamente puedes acercarte a Él, como Abba Padre, puedes acercarte a tu Abba Padre, porque esas telarañas, esos obstáculos, este velo ya fue rasgado, este velo ya fue rasgado. Hay un papá que está aquí, hay un papá que está aquí, y dile: hola papá, dile: hola papá. Dile con tus labios y que puedas escucharte: hola papá, porque papá está aquí. Papá está aquí. Papá está aquí. Papá está aquí. Papá, te llamo a este lugar. Papá, concuerdas mi amor y atrajo a tu presencia. Papá, concuerdas mi amor y atrajo a este lugar. Papá, concuerdas mi amor. Guíalo a tu propósito. Guíalo a tu propósito. Porque papá ama. Papá ama. Y eres amado. Eres amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria
Gloria a Dios. Bueno, me presento. Mi nombre es Angeli Villarreal de Mendoza. Soy la esposa de Gustavo, el ministro pastoral de comunicaciones. Y mi función aquí en la casa, yo estoy por allí detrás de las redes sociales, detrás del Facebook, del Instagram, de las fotos, de todo eso. Por ahí estoy yo, escondidita por allá. Recuerdo que en una oportunidad hace 2 años, yo le decía al Padre, Padre, me siento sin propósito. Y el Padre me decía, recuerdo que fue en diciembre, hace 2 años exactamente, Padre, me siento sin propósito. Yo le decía, yo no sé qué soy, de los 5 ministerios, no sé qué soy. Y yo le decía, por lo menos usted sabe que es pastor, y ya usted se enfoca en cumplir su propósito de pastor, pero yo no sé qué soy, me siento sin propósito. Y el Padre me dice, hija, encárgate del servicio en el Señor, y en el servicio el Señor te va a revelar tu propósito. Y yo le digo, amén. Y ahí lo entendí, en el servicio el Señor me revela su propósito. Amén. El tema de hoy es la paternidad, ¿sí? Cuando empieza el año, el Señor le da una palabra a nuestro pastor, ¿verdad? Y le da la orden de poner ministros a predicar palabras específicas. ¿Qué pasa en estas palabras específicas? Estas palabras, como dice el versículo lema de este año, refuerzan nuestras estacas. ¿Por qué? Porque en nuestro propósito esas estacas deben estar bien reforzadas, bien afirmadas. Es como cuando una persona se visualiza, usted pueda visualizarse en una carrera, ¿verdad? Está la pista y ya va a empezar la carrera, pero esa persona tiene que reforzar bien las trenzas de su zapato, porque si no refuerza bien esas trenzas de su zapato, puede que en el momento de la carrera, eso que parece insignificante, esa trenza se pueda soltar y eso le incomode. Ese zapato suelto empiece a causar incomodidad, o ese zapato suelto haga que esa trenza suelta haga que esa persona se caiga. Y por muy preparado que esté, ¿verdad? Que duró tiempo entrenando, que ya su cuerpo está ensanchado, ya tiene los músculos preparados para esa carrera, si no refuerza las trenzas de su zapato, puede que caiga. Entonces es importante afirmar nuestras bases para cumplir nuestro propósito. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo. Esas palabras que estamos recibiendo son palabras que refuerzan nuestras estacas, que refuerzan nuestro principio, que refuerzan la misión, la visión, el sello de esta casa, el código sol, ¿sí? Principalmente de esta casa. Amén. No se me vaya a dormir. Yo estoy asustada, pero dice, ¿qué es la paternidad? Amén. Es un diseño revelado por Dios para fortalecer, afirmar, consolidar y unir a un pueblo llamado al avivamiento. Amén. Se los vuelvo a leer. Es un diseño revelado por Dios para fortalecer, afirmar, consolidar y unir a un pueblo llamado al avivamiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vio lo importante de la paternidad. Dice, este diseño trae orden, formación, instrucción, lineamiento y disciplina para el cumplimiento de sus promesas en la vida de los hijos. Porque este diseño es esencial en tiempos de avivamiento. Si usted busca temas de paternidad, ¿sí? En YouTube usted puede investigar acerca de la paternidad. Usted ve que este tema es común
donde se ha manifestado avivamiento. En Estados Unidos, en Colombia, hay prédicas, hay información, hay guías acerca de paternidad, pero todas estas iglesias han experimentado avivamiento, ¿sí? Pero se mueven en este diseño revelado por Dios llamado paternidad. Dice, porque este diseño es esencial en tiempos de avivamiento, porque nos ordena, alinea y forma para estar preparados para el lugar y puesto de nuestro propósito. Es como un rompecabezas. Usted se puede imaginar un rompecabezas, ¿verdad? Está desordenado. Todas sus piezas están desordenadas, una por allá y una por acá. Pero el Señor empieza a ordenar las llamas, que dice la palabra de Dios, que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y está ese rompecabezas, y vienen esas piezas. Pero antes de esas piezas, tomar el lugar de su propósito, estas tienen que estar alineadas, ¿sí? Tienen que encajar, no pueden estar deformes. Cuando estas encajan y viene una sacudida, estas piezas todas unidas van a soportar la sacudida, porque van a estar fortalecidas entre sí, ¿verdad? Pero si esta pieza está desalineada, viene la sacudida, y si la pieza le tocaba estar así, pero está así, en el momento de la sacudida, esa es la primera que va a salir, y aparte va a afectar. ¿Por qué? Porque dejó espacios abiertos, ¿sí? No entró cómodamente, sino que hubo una incomodidad, no hubo un lineamiento. Eso es cuando no nos dejamos formar, es cuando el Señor nos añade a la iglesia, al remanente, pero no nos dejamos alinear, no nos dejamos ser formados por parte del Señor, y esto es importante. Así que si usted está aquí no es por casualidad. Si usted tiene muchos años aquí en la iglesia, si usted es nuevo, si usted vino por primera vez, dirá, no, este tema no es para mí. Pues sí, ese tema es para usted, porque usted es un hijo. Amén. Y necesita reforzar más esas estacas. Repita. Usted va a repetir, diga, ¿por qué estoy aquí? Y usted se va a dar la respuesta. Porque somos... Pero duro, todo, no se duerma, no se distraiga, no deje que el enemigo le robe la palabra, ¿sí? Esté activo, recibiendo, demande de parte de Dios. Diga, porque somos la generación reservada para el último tiempo. Y lo que Dios reserva para el último tiempo no es cualquier cosa. Lo que Dios reserva para lo último siempre es lo mejor. Amén. Así que si usted está aquí es porque usted pertenece a esa generación de cuándo, de este tiempo, de los últimos tiempos, de los mejores avivamientos, ¿sí? Que ya los avivamientos pasados, si usted no estuvo en aquellos avivamientos pasados, es porque el Señor lo reservó para algo mayor. Dice, hemos aprendido que el Señor vendrá a buscar una iglesia que se mueva como Él la dejó, pero mayor, ¿sí? Y Él dice que mayores cosas en su nombre haremos. O sea que Él nos reservó para este tiempo, para lo mayor, ¿sí? Para romper los límites en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos al tema. En la vida del ser humano tenemos 3 tipos de paternidad, ¿sí? Y nos ubicamos en la primera paternidad. Cuando un niño nace, cuando una niña nace, surge la primera paternidad, y es la paternidad biológica o la paternidad terrenal. Esta se refiere a tu papá, aquel que te engendró, a tu progenitor. Y Satanás siempre se ha enfocado en dañar, en robar el sacerdocio, por eso, y a influenciar a los hombres. ¿Por
qué? Porque ellos representan la cabeza del hogar. Entonces Satanás le da a ellos. Y un hombre irresponsable, un hombre que no ejerza su sacerdocio y su paternidad, Satanás sabe que ¿qué trae al hogar? Una herida. Un padre irresponsable, un padre sin sacerdocio, es igual a un hijo herido. Es igual a un hijo sin papá. Amén. Es una herida que se abre allí en el hogar. Luego de esta paternidad biológica, ¿verdad? Nosotros llegamos al mundo, crecemos, unos con papá, otros sin papá, otros con padrastro, pero así crecemos. Y llega el tiempo en que conocemos al Señor. La gente dice que todos somos hijos de Dios. Mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios porque el Señor nos creó a su imagen y a su semejanza. Amén. Pero no somos hijos. ¿Cuándo pasamos a ser hijos? Cuando nos convertimos al Señor, cuando lo recibimos a Él como Padre. Allí surge la segunda paternidad. Dice, es la paternidad celestial o la paternidad de Dios. Amén. Dice en Juan capítulo 1, verso del 11 al 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y esa es tu identidad. Esa es tu identidad. Cuando recibes al Señor, tienes un Padre y es Él. Él es tu Padre. Y a veces cuando venimos con una herida en esa paternidad biológica, ¿por qué creen que Satanás quiere dañar? Satanás conoce este diseño de paternidad. Satanás conoce, recuerda que Él estaba en el cielo y Él conoce eso. Por eso es que Él le da, por eso es que Él se enfoca en dañar, por eso es que Él se enfoca en traer disfuncionalidad en la familia. Porque cuando la persona conoce del Señor, puede amar a Dios, sentir que ama a Dios y el Señor los puede sanar y puede experimentar todas aquellas cosas del Señor, pero llega a un punto donde quizás no se siente amado de parte de Dios, o pueda sentir de que quizás Dios ama más a otras personas que a mí, o veo a Dios como el que hace milagros, como el que hace esto, como el que hace aquello, pero a la hora de de querer experimentar a Dios como papá, no lo vemos, y entonces allí caemos en lo que, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué caigo en ese círculo vicioso donde no escucho la voz de Dios? Porque aún en el silencio Dios está, pero es que yo no experimento que está. Yo lo siento como muy lejos de mí. Vengo a la iglesia, recibo palabra y voy y quizás la palabra me motiva y la palabra me anima, pero a la hora de ver a Dios como papá y cumplir tu propósito, es algo que empezamos a titubear, ¿sí? Cuando este tipo de paternidad biológica está dañada. Amén. Pero cuando esta herida sana y recibimos a Dios como Padre y lo vemos como Padre, es fácil obedecer a la corrección. Es fácil, entendemos cuando Él nos corrige, entendemos cuando Él nos habla, entendemos cuando Él nos demanda y entendemos cuando Él nos llama al orden, a la corrección, al alineamiento, a quitar algo de nuestras vidas. Allí empezamos a entenderlo, allí todas las cosas empiezan a fluir. Luego de este tipo de paternidad, viene la tercera paternidad. Amén. Nosotros nos convertimos en el Señor, ¿verdad? Recibimos al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, ya somos hechos hijos de Dios. Ahora viene la tercera paternidad, ¿sí? Y es en esta la que me quiero enfocar, y es la paternidad espiritual. Amén. ¿Cuándo surge esta paternidad espiritual? Bueno, usted se convirtió al Señor, ahora usted busca una iglesia donde congregarse. En esta iglesia hay un pastor. Amén. Hay un pastor y este pastor te toma como hijo, como hija y tú como padre.
como Padre espiritual. Y ahora aquí vamos a dejar en claro algo. En una oportunidad alguien preguntó, alguien nos escuchaba decirle padre a nuestro pastor, madre a nuestra pastora. Y una persona preguntó, ¿qué por qué? Que eso no es bíblico. Porque Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Alguien preguntó esto. Explicamos esta palabra. En este momento habla Jesús. Jesús se lo dice a sus discípulos, porque en aquel momento estaban en la sinagoga. Usted puede leer al principio del capítulo. Estaban los escribas y los fariseos, aquellos hipócritas, ¿verdad? Que hablaban y decían que querían tomarse atributos de Dios. Querían los primeros puestos, no querían servir, no querían hacer nada. Simplemente yo soy, el ego por allá por arriba, mandaba, mira, tú vas a hacer esto. Y ellos no hacían nada, ponían una carga en otra persona que ellos nunca habían llevado, predicaban algo que nunca habían experimentado, en fin, era pura hipocresía. Y lo peor de todo era que querían tomar atributos de Dios y ellos no eran Dios. Por eso Jesús estando molesto dice esto: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. O sea, no le des los atributos de Abba Padre a ningún otro. Mencionamos que en aquel tiempo de Jesús habían cuatro idiomas que ellos hablaban: el hebreo, el latín, el griego y el arameo. El idioma oficial, el más común, era el hebreo, el idioma hebreo. Pero todas las enseñanzas de Jesús, el idioma de preferencia de Jesús es el arameo, era el arameo. Cuando buscamos la palabra Padre, en lo que se refirió Jesús en ese momento, buscamos en el arameo y significa Abba, ¿sí? Lo que quiere decir que en esta palabra, en este versículo, el Señor no se estaba refiriendo al término vernáculo de padre biológico, sino que se estaba refiriendo a su Abba Padre, al Creador, amén, al Padre Celestial, ¿sí? Y cuando la buscamos en el hebreo, esta palabra Padre es Olam, ¿sí? Que traducido, degenerado, esta palabra hebrea, Olam, degenerada en el arameo, vuelve a referirse a Abba. Amén. Entendiendo que en este momento Jesús estaba diciendo Abba Padre. Y Jesús siempre es nuestro modelo y es nuestro ejemplo en todo, para que no nos confundamos y para que cuando quiere venir un argumento, pues busquemos en la palabra y allí contrarrestemos ese argumento. Amén. Porque a veces estos argumentos vienen es para impedir algo en nuestras vidas. Entonces Jesús fue un Padre espiritual. Jesús fue un Padre espiritual, ya que cuando Él resucita, ¿verdad? Y se le aparece a sus discípulos, pero luego le toca volver a descender, Él les dice: no los dejaré huérfanos. Amén. No los dejaré huérfanos, sino que les enviaré al Consolador. Cuando vemos esta palabra huérfano, esta palabra cuyo significado solo se atribuye a los padres, no somos huérfanos de hermanos, no somos huérfanos de tíos, no somos huérfanos de ningún otro parentesco, somos huérfanos de padre, amén, o de madre. Entonces Jesús fue un padre espiritual, amén. Entonces aquí entramos. ¿Por qué llamamos Padre espiritual a nuestros pastores? Porque ese es el diseño, ¿sí? No todas las iglesias posiblemente puedan manejar este diseño de paternidad,
Pero como usted está en esta casa, en esta iglesia, usted es un ministro de fuego, usted entró en el diseño de la paternidad. ¿Por qué entramos en el diseño de la paternidad? Porque simplemente el Señor le plació que el ministro de fuego fuera el pueblo, uno de los pueblos llamados al avivamiento. Amén. Por eso este tema de paternidad. Entonces nuestros pastores cumplen la función de padres espirituales. Y allí viene aquello que venimos arrastrando. Si nuestra primera paternidad estuvo mal, recibimos herida o estuvo fracturada, porque también nos va a costar entrar en esa revelación. Amén. O nos va a costar entrar en ese mover. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero ¿por qué? Si nosotros entramos aquí, ellos son nuestros padres espirituales, pero ¿qué tengo que ver? O sea, ¿por qué me tiene que afectar a mí? Pues porque si usted entra y usted recibe sus padres espirituales, usted debe entender que ya usted pasa a ser un hijo espiritual. Padre espiritual, ahora que es usted es un hijo espiritual. Y los hijos espirituales tienen deberes, ¿verdad? Tienen derechos. Y hay diferencias entre un hijo espiritual y una oveja. Porque si usted no entra en la paternidad, usted es una oveja, ¿sí? Usted no recibe la paternidad. Usted puede estar en la iglesia, usted puede servir, usted puede estar en un ministerio, usted puede ser un ministro, usted puede ser un líder, pero una oveja. ¿Y sabe qué es la oveja? El animal más tonto. Por eso las ovejas no van para el avivamiento. No entran, porque tienen que andarla ayereando. Hay que andar detrás de ella, porque si no, en cualquier momento se desenfocan y se descarría. Y entonces ahí tiene que estar el pastor detrás de ella. Y peor, si el pastor no va detrás de ella, es peor. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un hijo espiritual y una oveja? Un hijo espiritual es leal. Una oveja es desleal. El hijo espiritual acepta la corrección porque ha entendido que el amor del Padre, el Padre por ese amor los debe corregir. Amén. Y entiendan esto, nuestros padres espirituales, cuando nos ven a nosotros como hijos, cuando nos reciben como hijos, en el corazón de ellos se revela nuestro propósito. Es como que el Señor trae eso que está en el corazón de Dios a ellos, ¿sí? Y ellos pueden entender nuestro propósito. Por eso es que nos demandan, por eso es que nos exigen. Aquí hay mucha gente que me respeta a mí por ser psicólogo. Sí me respetan por eso. Pero ¿usted cree que mis padres espirituales como que les importara eso? No. Ellos a la hora de regañarme y yo puedo tener el mejor argumento, ¿sí? Porque yo lo puedo tener y presentar el mejor argumento y el más bonito y en la lógica, y ellos no. Porque ellos ya han visto el propósito. Amén. Y por eso demandan. Por eso es que ellos nos demandan. Por eso es que ellos nos exigen. Por eso es que ellos, esto está mal, esto está mal. Y nos afirman, pero también nos corrigen y nos exhortan. Y allí es cuando nosotros somos alineados como hijos. Amén. Y en este proceso, cuando nosotros entendemos que hay paternidad, nosotros, aunque no entendamos la corrección, nosotros en nuestra lealtad, en esa esencia de paternidad, entendemos, amén, entendemos que en el Señor nuestros sentimientos deben estar muertos. Por eso es que aquí no entra la lógica, la psicología ni nada de eso, porque es imposible no tener sentimientos, ¿sí? Pero en el Señor, y aquí en esta casa usted no puede tener sentimientos. Aquí se les mata los sentimientos para el propósito. Y esta paternidad ocurre en una casa. Un adolescente a veces no entiende por qué los papás lo regañan y no entiende por qué no lo dejan
dejan salir hasta tarde, no entienden y solamente quieren dejarse llevar por lo que están sintiendo, pero que no se sienten entendidos por sus padres. ¿Y qué pasa? Y el padre los regaña y los corrige, y ese adolescente decía: ay, me voy de la casa cuando cumpla los 18 años. Pero ¿por qué no se va? ¿Usted cree que no se va porque no tenga para dónde irse? Mentira, es porque hay paternidad. ¿Para dónde va a agarrar? ¿Para dónde vamos a agarrar nosotros si la palabra de Dios dice: ¿a dónde iré si solo tú, Señor, tienes palabra de vida? ¿Para dónde vamos a agarrar? Amén. ¿Para dónde vamos a agarrar nosotros? ¿A qué? De acá no hay nada. Desde aquel lado no hay nada. Lo bueno está para acá. El hijo espiritual es capaz de mantener su identidad en los momentos de soledad. Amén. Y la oveja se siente abandonada, se siente huérfano en el momento de soledad. Porque hay momentos de soledad, ¿verdad? Hay momentos donde no van a estar nuestros pastores. Ahí están nuestros pastores y nosotros nos ocurre algo y ellos están y ellos van a estar ahí pendientes. Hijo, ¿qué te pasó? Hija, ¿qué te pasó? Pero hay momentos donde ellos no van a estar, porque aquel que es omnipresente, omnipotente, solo es Dios, ¿verdad? Y entonces, y a veces pasa con nuestros hijos. Nosotros, mientras estamos con ellos, están pequeños, están aprendiendo a gatear, estamos pendientes que no se caiga, que no se rompan la boca, que si esto, aquello, que no peleen, que no muerda el otro. Pero a veces nosotros no vamos a estar. ¿Y qué pasa cuando nosotros no estamos? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos? Llegan nuestros hijos y nos buscan. Llega el hijo y nos busca. Cuando está herido, cuando se siente triste, cuando se cae, el hijo nos busca. Amén. Eso ocurre en los hijos. No es que se sienten abandonados, no es que se sienten huérfanos, mi mamá no está, sino que empiezan: mamá, mamá, papá, 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 empiezan con eso, ¿verdad? Otra diferencia: se dejan formar. La oveja no se deja formar. Empiezan los argumentos, empiezan aquellos argumentos, empieza la lógica. No, pero ¿por qué? Si yo soy así, pero aquello, y como fulanito, y fulanito si no le dice nada, a mí se me viene a regañar. Ah, pero fulanito no, yo sí, la oveja negra. Ah, bueno, porque usted sí, ¿verdad? Acude a sus padres espirituales si los necesita. La oveja culpa a sus pastores de no estar presente cuando lo necesitan, y hasta se van. Amén. Aquí vamos a buscar un ejemplo. Cuando les digo que Jesús es nuestro ejemplo en todo, es porque es nuestro ejemplo en todo. Aquí vamos a ver a Jesús. Jesús ya crucificado. Dice en Mateo 27:46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Jesús también se sintió solo, y es normal, es válido que en algún momento nosotros nos podamos sentir solos. Es válido. Lo que no es válido es nuestra actitud incorrecta. Dice que más adelante, en el 50 de ese mismo capítulo, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y fue cuando el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no se bajó. Me siento solo, me siento desamparado, porque lo sintió. Por eso es que usted tiene que estar muerto a los sentimientos para el cumplimiento de su propósito. Jesús se sintió solo, se sintió desamparado y lo expresó. ¿Pero qué hizo? Se bajó. Me siento desamparado, me siento solo, entonces me bajo de la cruz y ya, y aborto el propósito. No, ¿qué hizo él? Dice que clamó nuevamente al Padre, buscó al Padre y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
vamos a bajar de una cruz, pero nos vamos de la iglesia. Salimos del ministerio porque no nos gusta, porque no nos sentimos bien, porque no me mandaron mensaje, porque no me invitaron a comer. Eso pasa. Parece tonto, pero a veces son esas actitudes. Y esas actitudes son tontas porque son actitudes de oveja. Y la oveja es un animal tonto. Amén. El hijo espiritual obedece y manifiesta el código sol. La oveja cuestiona la orden y no la obedece, murmura, empieza a buscar a otro. Ay, yo voy a buscar, a ver, no, yo no voy a buscar al ministro tal porque se ve como que me acusa con el pastor, pero voy a buscar aquel que está llegando, voy a decirle que no me parece esto, no me parece que este ministro, no me parece esta decisión del pastor, no me parece aquello. Ahí empieza la oveja. Esa es una oveja que empieza a abrir puertas al enemigo, empieza a abrir puertas, empieza la rebeldía. La oveja es rebelde, es tosca. El hijo espiritual no, el hijo espiritual obedece. Amén. El código sol se mueve en la visión, se mueve en el código sol, en la sujeción, en la obediencia, en la lealtad. Y esto no crean ustedes, y yo lo compartía con una persona en las clases de paternidad en la escuela que da la hermana Jenny. Los que se graduaron ahorita, yo les compartía, una estaba comentando, una de las estudiantes estaba expresando, sí, mi padre espiritual, porque iba a haber un cambio en su vida y el padre estaba allí, la estaba apoyando, la estaba ayudando. Y yo le decía, pero no es aquí que se prueba tu paternidad. No es aquí que pruebas que eres un hijo espiritual, es en la incomodidad, es en el proceso de la lealtad, y no solo el proceso cuando son tus padres espirituales, sino también el proceso de la paternidad es probado con un hermano. ¿Sí? Cuando te miran feo, pues yo me voy de la iglesia porque el hermano me miró feo, porque no me vino a buscar, porque no me dio la cola, porque me dejó. Allí no hay paternidad. Amén. Cuando hay paternidad nosotros entendemos, no me miró, no importa. No me miró, no importa, porque hay una paternidad. Usted sabe que quiere. Amén. Y no es que usted obvia quizás lo que pueda estar mal, sino que usted entiende que hay una paternidad y que su propósito va más allá de los errores de otra persona o las incomodidades que usted pueda sentir o que usted pueda tener, y que esa incomodidad lo alinea para que encaje en su lugar de propósito. Amén. Si yo no fuese dejado ser alineada por Dios, no me fuese dejado alinear por Dios, corregir, llorar, gritar, patalear, pero en ese momento no me fuese dejado, no estuviera aquí, quizás estuviera afuera. Amén. Pero es cuestión de dejarnos. Aunque nos duela, el Señor nos va a hacer de nuevo. No es que ya somos hijos y todas las cosas son hechas nuevas. Sí, nosotros, nuestro espíritu, pero lo que traemos en nuestra alma debe ser alineado, debe ser pulido, debe ser formado, porque si no, no tendría sentido. Y a veces el diablo nos engaña con la mentira para hacernos creer que no podemos algo. Y ahí nuestro argumento de no avanzar, ahí nuestro argumento de no crecer, ahí nuestro argumento de empezar a ver las cosas de afuera, que aquellas cosas sí podemos, porque el diablo no los maquilla. Pero cuando nuestros padres nos corrigen, nos demandan y nos exigen algo, allí como que nos sentimos incómodos, pero es porque ellos nos corrigen con la verdad, porque ellos saben y ellos conocen nuestro propósito y saben que sí podemos. Los padres saben que sí podemos. Cuando usted ve que un niño se siente inseguro, cuando está aprendiendo a caminar, se cayó la primera vez, le da miedo, ahora no quiere empezar a caminar, no quiere intentarlo, el padre, la madre le dice, vamos, levántate que tú puedes,
vamos, puedes dar más, vamos, vamos, vamos. ¿Por qué? Porque el Padre sabe que sí puede. Amén. El Padre sabe que sí puede. Dice por acá, ¿qué pasa si no hay paternidad? Pues no eres hijo, no recibes la doble porción. Ustedes se recuerdan de la palabra, ¿verdad? De la doble porción. Yo los escuchaba diciendo más amén que los amén que puedo escuchar ahorita, ¿verdad? La doble porción. Y cuando el Padre dijo, vamos a ungirlos, nada, la cola, ¿verdad? Todos allí. Pero en el momento de ese lineamiento, de esa formación, es donde usted, el amén más grande debe dar, ¿oyó? Si no hay paternidad, no eres hijo, no recibes la doble porción. Eres vulnerable a la rebeldía y a la desobediencia. Eres vulnerable a la deslealtad. Y te es fácil vender tu primogenitura porque no hay paternidad. Cuando no hay paternidad, y no hablo paternidad refiriéndote a la responsabilidad o a la función de tus padres espirituales, sino a la tuya como hijo. Cuando no tienes esa esencia de la paternidad, cuando no se te ha revelado, cuando te pones una barrera, es fácil, eres vulnerable a irte. Me voy para aquella iglesia porque aquella es mejor. Me vendes tu primogenitura, andas saltando para allá y para acá, como las ovejas, tal cual, como las ovejas, brinca para allá, brinca para acá, no me siento cómoda aquí, andas buscando, es la comodidad, andas buscando la comodidad, y si no te dejas pulir, si no te dejas alinear, vas a estar cómodo en los lugares incorrectos. Pero cuando te dejas formar por el Señor y cuando entras en lo que es, cuando entras por el carril de su promesa, cuando entras por el carril de la visión, cuando entras por el carril del propósito, allí llegas al lugar correcto. Amén. Me voy de aquí, no me toman en cuenta. Aquella iglesia es mejor, están pendientes de mí. Allá me allerean. Allá me mandan mensajes todas las noches a ver cómo estoy. Pero aquí no, aquí ahora me toca a mí. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar algo. Aquí tenemos cuando hablamos de la paternidad espiritual, tenemos solamente padre y madre espiritual. Cuando les enseñaba que acerca de lo que se refería a Jesús en Mateo 23:9 acerca del Padre, ¿verdad? Y entendemos que sí es válido la paternidad y que sí es un tema bíblico porque Jesús fue nuestro Padre espiritual. Ahí entendemos que nuestro Padre es nuestro pastor, es nuestro Padre espiritual y que le podemos llamar Padre espiritual, ¿verdad? Amén. Amén. Ahora bien, no dice en ninguna parte Madre espiritual. Entonces, ¿por qué le decimos Madre a nuestra pastora? Porque es una esencia, porque es un diseño, y los diseños y la esencia de Dios no limita ningún género, hombre o mujer. Amén. Simplemente hay el llamado, hay la función. Amén. Está el llamado, ellos recibieron el llamado y está la función como padres espirituales. Amén. Y ellos son nuestros padres espirituales. Pero puede haber una iglesia, ¿verdad?, donde esté solamente la pastora y hay paternidad. Amén. Hay paternidad porque ha entrado en ese diseño y es la madre espiritual y en esa iglesia se mueve el diseño de la paternidad. Amén. Ahora bien, en una iglesia, y aquí quiero que estén pendientes, y aquí quiero que presten atención, porque son cosas que quizás se pueden escuchar o se pueden ver, pero está mal, y a veces un detalle puede obstaculizar muchas cosas, un detalle puede obstaculizar una revelación. Amén. Entonces, presten mucha atención. Cuando nosotros estamos en una casa, hay un padre y una madre. No hay dos padres ni dos madres.
porque eso sería disfuncionalidad. Disfuncionalidad no es solamente cuando está la ausencia de una mamá o un papá. Disfuncionalidad también es cuando hay personas extra, ¿verdad? Por lo menos la abuela, el tío. Eso empieza a causar disfuncionalidad en la familia, en el hogar como tal. Muchas veces puede venir la abuela, que los padres lo corrigen y llega la abuela, el abuelo, ay, hijito, no me lo regañe. Empieza esa abuela a quitarle la autoridad a los padres. Y después vemos que un muchacho malcriado, un muchacho rebelde y un muchacho que no respeta la autoridad. Y muchas cabezas, eso es un monstruo, eso es algo deforme. Por eso es que en esta casa tenemos a nuestro Abba Padre, que es Dios, nuestro Abba Padre, y tenemos nuestros padres espirituales, que son los pastores de esta casa. Y la estructura de esta casa tiene ministros pastorales y tiene líderes de casas de paz, pero estos no son más, o no somos nosotros más que hermanos mayores, ¿sí? Aquí ninguno de nosotros somos padres o madres de nadie, ¿sí? Y eso hay que dejarlo claro. Dice la palabra, y se lo voy a... Busco Biblia. Vemos acá, 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Cuando hablamos de ayos, son maestros de niños, ¿sí? Ayos se refiere a maestros de niños. Nosotros aquí podemos tener muchas personas que estén pendientes de nosotros, que nos instruyan, que nos escriban, pero ellos no son nuestros padres espirituales. Y esto hay que dejarlo claro. Esto hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque inconscientemente, si somos ministros, si somos líderes y hay una afinidad con alguien, ay, venga, yo lo cuido, ay, usted es mi hijo espiritual, ay, sí, mi hijo espiritual, mi hijo espiritual, mi hijo espiritual. A veces nosotros lo vemos mal. A veces nosotros lo vemos bien. Ay, es que soy madre. Ay, es que yo lo cuido. Es que desde que llegó a la iglesia, yo soy la que he estado pendiente de él, porque el Señor me mostró que yo soy la que tengo que estar pendiente de él. Mire, eso no, aquí no va. Porque usted puede obstaculizar el propósito de la paternidad en la vida de esa persona. Entonces, cuando venga el momento de la corrección de los padres espirituales, aquella persona va a ir para que usted lo sobe. Y aunque usted puede ser muy leal, usted puede ser muy todo, pero si usted tiene una manera diferente de pensar, entonces el diseño de la paternidad trae orden, ¿sí? Trae orden. Está bien, podemos tener 10,000 años, dice en esta palabra, pero Padre es uno, y esto hay que dejarlo claro. Así que usted, si es ministro, si usted es líder, y usted puede, no es que desde que llegó es mi madre y es mi padre espiritual, mire, sacúdase de eso, porque a lo mejor usted puede estar haciendo, quizás usted ve a sus padres como padres espirituales, pero usted no sabe si usted está haciendo un obstáculo para que aquel vea a sus padres como padres espirituales. Y si no hay paternidad, este es un obstáculo para la doble porción. ¿Qué pasa? Porque una oveja no puede recibir la doble porción. Imagínese usted, tengo la doble porción, pero tengo la actitud de oveja, la actitud rebelde. Bueno, ando cuidando a los demás, va a pasar como la historia que decía Wilbur la semana pasada, ¿verdad? Que aquel se ganó el corazón de todos, se volvió como un padre, y entonces listo, como estoy en desacuerdo, porque son dos mentes diferentes, estoy en desacuerdo con los padres de la casa, pues voy y me fundo a la iglesia, divido la iglesia y me llevo a los demás. Amén. Eso puede pasar. Por eso es que si usted no está preparado en este tema, ¿cómo el Señor va a derramar la doble porción? ¿Cómo va a venir el avivamiento? El Señor prefiere cuidarnos. El Señor prefiere cuidarnos. Y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? Porque es necesario que el Señor nos forme. Porque es necesario que el Señor nos instruya, nos corrija. Ahora, cuando una persona
se convierte en padre o en madre espiritual. Cuando reciben el llamado, busco Biblia, Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amén. Cuando se convierten en padres espirituales, cuando al haber recibido el llamado son formados en el ministerio, son ungidos por los padres espirituales de la casa donde se congregan y son enviados bajo la cobertura de Dios y de esa casa, de ese ministerio, a fundar su iglesia en otro lugar. Amén. Allí pasan a ser padres espirituales, pero siguen siendo hijos espirituales de los padres espirituales bajo cuya cobertura salieron. Por lo menos nuestro pastor tiene su padre espiritual, que es el apóstol. Ahora, el apóstol Billy, la profeta Noendri, que son de nosotros, nuestros abuelos, no. Son los padres espirituales de nuestros padres espirituales y son nuestros apóstoles y nuestra profeta. Amén. Pero padres, solo uno. ¿Ok? Padres espirituales, así como padres biológicos y como Padre celestial. Amén. Dice por acá, un hijo espiritual. Vamos a hablar de los hijos físicos. Usted tiene un bien y esa es la herencia de sus hijos físicos. Amén. Yo no tenía casa cuando mi mamá parte con el Señor. Ya mi hermano tiene su casa. Mi papá, que es el que queda, toma la decisión de poner la casa y algunas pertenencias a mi nombre. Esa es mi herencia, la herencia que ellos como padres me dejan. Padre terrenal, herencia terrenal. Ahora, Padre espiritual, herencia espiritual. Amén. ¿Y cuál es la herencia? ¿Cuál es esa herencia espiritual? Y aquí venimos a los deberes y los derechos de los hijos. Los deberes de los hijos espirituales es la honra. La honra. Cuando hay paternidad hay honra. Sin paternidad no hay honra. Y aquí hay una llave, aquí hay una clave, aquí hay un secreto, un código para los empresarios. Dice, la paternidad, sin paternidad no hay honra. Y la honra es la llave de la prosperidad. Amén. Cuando somos hijos, entendemos esos movimientos de honra que podemos hacer. ¿Y cómo honramos? Y aquí viene honrar a Dios, honrar a nuestros padres espirituales y también a nuestros padres biológicos. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y ese es el primer mandamiento con promesas. Hay promesas allí, hay promesas cuando honramos. Honramos con nuestras actitudes, honramos con nuestra obediencia, honramos cuando respondemos a la demanda, honramos también con nuestras finanzas. Amén. Cuando hay paternidad, sabes que la honra alegra el corazón del Padre. Yo recuerdo que cuando mi mamá estaba en sus últimos días, yo la termino de bañar y le echo crema en su cuerpo y ella me dice, wow, nada como tener una hija. Qué feliz me siento, gracias a Dios que yo te tuve a ti y gracias a Dios que tú tienes a Valeria, me dice mi mamá. Y esas palabras a mí me marcaron por completo. Me sentí muy satisfecha porque la estaba honrando y esa honra alegró su corazón. Y en ese momento después, al estudiar la palabra, cuando recuerdo esas palabras, porque esas palabras me marcaron mucho, 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 me imagino
Me imagino esas palabras cuando respondo a la demanda de Dios, o cuando hago un movimiento correcto que el Señor me ha mandado a hacer. Siento que es como que si el Señor se expresara como mi mamá se expresó en ese momento, y es como que si Dios se sintiera orgulloso de lo que creó, del propósito que colocó en mí. O si a veces mis padres espirituales me dicen algo, sobre todo en la parte de comunicación en este momento, cuando el Padre me dice algo y yo sé que respondo y que hay satisfacción, es como que yo sé que eso alegra el corazón del Padre, y eso es una satisfacción que como hijo trae a tu vida. Eso es honra, ¿sí? Eso es honra. Y yo creo que el Señor en 2 oportunidades me ha permitido enseñar esto en la escuela de nuevo creyente. Y creo que de todos a todas las personas que le he podido enseñar esta palabra, creo que me causó satisfacción ver cómo lo pude enseñar a mi mamá y a mi papá. Recuerdo que el día que mi mamá necesitó oxígeno fue exactamente el día domingo, que era el día del pastor. Venía el apóstol. Mi mamá estaba mal, ella estaba mal. Y ella tenía un deseo en su corazón. Días antes, el pastor había cumplido año y ella se sentía mal y no le pudo hacer la torta que a ella le gustaba hacerle. Y ella tenía eso. Recuerdo que se le hicimos la pastora, Gustavo y yo allí, pero quedó muy, muy mal. Y ella estaba muy molesta por eso. Y recuerdo que ese día ella dijo, ella se estaba preparando, ella estaba reuniendo, porque ella quería honrar al pastor. Recuerdo que con un teléfono, ella le quería comprar un teléfono al pastor. Ella decía, la pastora tiene el teléfono, yo quiero que el pastor también tenga el teléfono, y así uno se puede comunicar con la pastora, porque a veces uno lo llama y no está, decía él. Y entonces ella estaba reuniendo y reuniendo. No se pudo por la cuestión de salud que estaba presentando. Pero en ese día, eso me guau, porque ella estaba mal, ella casi no podía ni hablar, estaba mi papá acostado con ella, y llegan los pastores a orarle. Y ellos hablan y dicen, no le pudimos comprar el regalo, y ella estaba entristecida por eso, pero yo voy a arrebatar, nosotros vamos a arrebatar, ahí está el dinero, vamos a dárselo, y no vamos a ir a la iglesia, pero vamos a dárselo ahorita. Y ella llega y lo llama y se lo pasan. Y luego, en este año, en este diciembre, como familia, pudimos recibir esa orden de Dios de honrarlo en sus aniversarios. Y las condiciones no estaban, las condiciones emocionales no estaban para honrarlos. Yo iba con mi esposo, ellos dos iban juntos, pero mi papá iba solo. Y yo sé que al decirle nosotros al no hacer nada, ellos como padres, ellos iban a entender. Pero por eso es que aquí tenemos que estar muertos a los sentimientos, porque la honra no se condiciona. Y yo me sentí como que, ¿será que vamos? ¿No vamos? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo se va a sentir mi papá en una habitación solo? Pasaron todas esas cosas por mi mente, porque sí, pasaron. Y me causó satisfacción cuando mi papá me dijo, en tiempos anteriores yo pagaba, en este tiempo mi papá dijo, no hija, yo los voy a honrar a ustedes, yo pago. Y yo decía, yo pensé, ¿y será que no se siente solo? ¿Será que no sé? Y él estaba muy emocionado. Y recuerdo que en ese tiempo se paraba tempranito a trabajar y decía, no hay que limitarse, no hay que limitarse, no hay que limitarse. Y él trabajaba y trabajaba y trabajaba, y nos vamos porque nos vamos, y estaba con una satisfacción de honrar tremenda. Y yo creo que de
lo más grande cuando el Señor me da esta palabra es cuando veo esas cosas. Es cuando veo esas cosas y cuando veo que esas acciones, esos movimientos correctos que hacen traen recompensa. Y no lo hacemos por recompensa, pero igual el Señor ve. Yo recuerdo que en una oportunidad el Señor me dice que los honre y yo los honraba porque en diciembre están de aniversario ellos, también estaba de aniversario mi mamá y mi papá, y estaba de aniversario mi papá de médico, y yo aprovechaba y los honraba y nos íbamos. Y en una oportunidad, eso fue en el 2019 si mal no recuerdo, nos vamos y ya Dios me había dado una orden, pero yo necesitaba accionar, pero no tenía el dinero. Y yo les dije, sí, nos vamos. Y eran las 4 de la tarde del día antes que nos íbamos y yo no tenía el dinero. Y le dije, Gustavo, vamos móntate en la camioneta y nos vamos. No sé a dónde, a buscar el dinero. ¿Dónde? No sé. Lo cierto es que fuimos a Barquisimeto. Pero consigo el dinero para todos para un solo día. Pero ya Dios me había dado una orden. Y yo, bueno, amén, nos vamos así. Recuerdo que nos toca pasar porque el apóstol, porque había que cancelar algo de Crespoadora en ese tiempo. Pasamos porque el apóstol, y el apóstol dice, Dios me los bendiga, tienen gasolina, aquí hay más gasolina. Y cuando yo escuchaba que el apóstol decía, Dios me lo bendiga, yo me sentía mal, porque él decía, es como muchas bendiciones para un solo día. Me sentía yo en ese momento y yo me sentía triste, pero ya Dios me había dado una orden. Cuando llegamos a ese lugar, yo hablo con esa muchacha y me dice, con la que reservo, y me dice, ¿cuántos días se van a quedar? Y yo le digo, bueno, tú sabes que nos queríamos quedar 3 días, pero tengo el dinero es para uno. Y empiezo a hablar con ella, bueno, aquí está. Y ella me dice, me mira a los ojos y me dice, tú quieres que se queden más días, ¿verdad? Y yo le digo, sí. ¿Y cuánto tienes? Y yo le digo, mira, lo que tengo son $3. No, o sea, para nada me alcanza. Y ella me mira y sonríe. Y mira a la mamá, y era una viejita, una señora mayor. Y me mira y me dice, tranquila, quédate los días que tú quieras. Y recuerdo que ella salió y yo me quedaba así, no recuerdo si fueron 2 o 3 días que nos quedamos, pero yo me quedé así y yo tenía ganas de llorar y yo tenía muchas ganas de llorar, pero nadie me iba a entender, nadie me iba a entender, y me las aguanté y solamente les dije, nos vamos a quedar más días. Y ella llegó y se fue y nos dejó todo para nosotros solos. ¿Qué quiero decirles? Que cuando usted tiene paternidad y quiere honrar, la honra usted no la debe condicionar a nada, igual al Señor. Cuando usted honra al Señor, usted no condicione a nada, usted obedezca. El Señor le ha dado una orden, obedezca, amén, porque eso, sus acciones mueven el corazón del Padre, amén. Y entramos por acá, ya para finalizar, porque no sé si me alargué o no sé si voy, o si me faltó algo, pero ¿cuáles son los obstáculos para recibir la paternidad? 1. La relación con la primera paternidad, que es la paternidad biológica. Se es difícil. No me sujeté nunca porque nunca estuvo. No quiero hacerle caso porque siempre estuvo trabajando, porque nunca estuvo ausente. Entonces aquí tampoco me quiero sujetar. Aquí quiero hacer lo que yo quiera porque yo soy así. Y es como el hijo rebelde cuando se ven las clases de madurez espiritual. Es muy parecido. Otro que obstaculiza la paternidad. Un obstáculo grandísimo, enorme, la familiaridad. Paternidad
Otro es familiaridad, ¿ok? Y hay dos tipos de familiaridad que obstaculizan este propósito. Uno, la familiaridad cuando entramos en confianza. Me empiezo a unir a los pastores, me vuelvo pana de mis pastores, entro en confianza. Cuando ellos me mandan a hacer algo, no le obedezco. ¿Por qué? Porque no veo a Dios. Lo veo a un amigo, veo a un pana, ¿sí? Pero no veo a Dios. Y yo sé que me van a entender, que yo no lo voy a hacer y me va a entender. Otro tipo de familiaridad, creer que hay preferencia. Este no es mi padre espiritual, ese es el padre espiritual de fulanito, porque se la pasa con fulanito, porque prefieres a fulanito. Mira, esto no es cuestión de familiaridad. No es que si se la pase con usted o no se la pase con usted. No es que si lo visita o no lo visita. Deje de ser inmaduro y entre en lo que es. Reciba lo que es y enfóquese en ser hijo y no oveja. Si ese obstáculo está, esa incomodidad está, ¿es por qué? Porque esto trae celos, esto trae envidia, esto trae todo este tipo de cosas que son telarañas, que son obstáculos para el propósito suyo. Entonces, si usted ve que el pastor se juntó con aquel, entonces usted le agarra resentimiento a aquel hermano. Porque el pastor se la pasa con aquel, es más padre que aquel. Si yo tengo un proceso, el pastor no está conmigo, pero le pasa el proceso a aquel. Es el primerito que llega, hasta con aquel. Así piensa la oveja. Y ese es un obstáculo, esa familiaridad, así como usted se visualiza. Y eso es un obstáculo muy grande, porque entonces también aquí habría mucha tela que cortar. Empieza usted a tener resentimiento a aquel hermano. Entonces ya hay un resentimiento y también hay una puerta abierta en su finanza, porque la Biblia dice que si le damos ofrenda y tenemos algo en contra de nuestro hermano, entonces también nosotros tenemos que primero agarrar nuestras ofrendas, devolvernos, pedirle perdón al hermano, calmar las cosas, sanar la herida, y después venimos y ponemos la ofrenda, ¿verdad? Para que eso no tenga obstáculos. Entonces imagínense usted, todo por una sola cosa, todas las consecuencias negativas que esto puede traer a nuestras vidas. Y lo otro es cuando hay personas aquí dentro de la iglesia con hijos biológicos, que esas personas tienen un llamado de parte de Dios, han recibido algo de parte de Dios, pero que en su casa no son valorados por aquello que Dios les ha dado, por aquello que Dios le ha dado, ¿verdad? Quizás no se la lleva bien con sus hijos biológicos, quizás no hay una mejor relación, quizás lo corrige y no le hacen caso, pero cuando llega aquí encuentra afinidad con alguien, o quizá está o quizá tiene la responsabilidad de cuidar o instruir a alguien, de liderizar a alguien, y resulta que lo corregí, me hizo caso, lo invité a casa de paz, me hizo caso, empieza a ver que me está haciendo caso, está recibiendo, está aceptando lo que el Señor me ha dado. Entonces, hijo espiritual, empiezo a cuidarlo, empieza ese sentimiento, en vez de hermano mayor a madre, a padre. Entonces eso es un obstáculo, porque te estás convirtiendo en una cabeza que está deformando, ¿sí? Y eso está mal. Por eso les decía que esas son cosas que de una vez hay que cortar. Si usted es líder, si usted es ministro, no importa el tiempo que haya durado, que le diga: madre, padre espiritual, es tiempo de sacudirse. Amén. Es tiempo de sacudirse y no ser obstáculo en este tema de paternidad hacia otra persona. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hubo una fractura, que hubo una herida.
acción para que venga la liberación. De repente no lo hiciste porque no amabas, sino porque carecías de ese amor de padre. Hay padres que hirieron a sus hijos. Hay padres que como ellos en su vida los formaron a los golpes, los formaron, era otro tiempo. Hoy en día estamos en un tiempo diferente. Y a veces nuestros hijos toman una actitud de rebeldía por el rechazo que ellos han sentido de nosotros mismos. Y algo que tiene que ver con la humildad es que nosotros como padres también debemos reconocer que nos equivocamos. Porque el único perfecto es Dios, es nuestro Padre Abba. Así que si quieres entrar en este tiempo de avivamiento y ser parte, como lo decía la ministra Angie, ser parte del reverdecer, ser parte de lo que Dios tiene para ti, también es importante que te acerques a tu hijo y le pidas perdón. Hay padres a veces que hacen excepción de persona del uno como para el otro y de repente dicen, no pastor, yo lo quiero por igual. Pero no, ellos lo ven, ellos lo sienten. Entonces a veces le echamos la culpa al diablo de por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia, de por qué mi hijo esto, de por qué mi hijo lo otro. Y son nuestras actitudes por el desconocimiento de la palabra. Creemos que todo es la exhortación. Dice la palabra de Dios, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en la amonestación del Señor. Que no lo provoques a ira. Hay un ejemplo claro que yo hago. A todos nosotros de los de cuarto piso para allá, a todos pequeños nos dieron un remedio, algo que se llamaba chicoria. Y a ninguno nos mató. Hoy désela a un niño. Hoy eso es prohibido por los médicos. Los tiempos cambian. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Está acá? Así que tú también eres hijo. Y ahora tienes un hijo. Y lo que